El exorcismo de Anneliese Michel, el polémico e histórico caso que inspiró el filme de Emily Rose. Motivación y misterio. El exorcismo de Emily Rose es un clásico entre los filmes de terror. La afamada película, estrenada en 2005, se inspiró en uno de los casos de exorcismo más controversiales de la historia, el de Anneliese Michel. Anneliese era una joven alemana. Nació en 1952 en el seno de una familia extremadamente católica y vivió lamentablemente tan solo 23 años. Y es que Michel difícilmente habría podido aguantar los 67 ritos de exorcismo que se le realizaron durante 9 meses. Anneliese vivió una vida normal hasta sus 16 años. A dicha edad, la estudiante enfermó repentinamente, comenzó a presentar convulsiones y otros síntomas erráticos que llevaron al diagnóstico de epilepsia, por lo que llegó a estar internada en el hospital psiquiátrico de Warburg. Se sospechó también de una esquizofrenia. La veinteañera desarrolló posteriormente una depresión, pues nada la ayudaba. Además, por si fuera poco, debido a sus problemas de salud, había tenido que abandonar sus estudios universitarios. Su familia y los médicos que la atendían, lamentablemente, no sabían que su estado empeoraría drásticamente y rápidamente con el tiempo, y que ya no respondería más al tratamiento que estaba siguiendo. Así pasaron 4 años. Anneliese era una chica amable, cariñosa, dulce y obediente, pero cuando estaba poseída, era algo antinatural, algo que no puedes explicar. Fue lo que dijo Anna Michel, madre de la joven. Ya para los años 70, se aseguró rotundamente que la estudiante alemana estaba poseída. Aquello se alimentó de varios hechos. Uno de ellos fue que cuando Michel volvió a casa, ya no toleraba objetos religiosos, tales como crucifijos o rosarios. Comenzó además a presentar alucinaciones y a escuchar voces. Algunos de los medios y la oralidad de la historia plantean que Anneliese era capaz de gritar días sin parar. Se afirmó, además, que la joven incluso llegó a beber su propia orina y comer carbón e insectos en medio de sus crisis. Michel incluso hirió considerablemente sus rodillas debido a las 600 genuflexiones que realizó obsesivamente durante uno de los exorcismos. El exorcismo. Desesperados, sus padres acudieron por otro tipo de ayuda, la de la iglesia local. Cabe mencionar que la familia vivía para ese entonces en Linkenberg, Alemania. Los padres Ernest Ahl y Arnold Renz se hicieron cargo del caso de Anneliese. Ambos representantes de la Iglesia Católica exorcizaron a la joven. De hecho, el diagnóstico de posesión lo hizo en primera instancia el padre Alt. Renz, por su lado, fue designado por el obispo Warburg para llevar a cabo el ritual. Lo que desató la polémica frente al caso fueron varias cosas. Una de ellas, el hecho de que se utilizara un ritual que en aquel entonces ya tenía más de 360 años de antigüedad, el Ritual Romanum. Otro aspecto, y probablemente el más importante, la muerte de Michel, el 1 de julio de 1976, a sus 23 años, por inanición y deshidratación. Cuando falleció, la joven pesaba solo 30 kilos. En su último tiempo, la estudiante además desarrolló una neumonía. No me arrepiento, dijo su padre.
Ana al respecto. No había otra salida, agregó en su reflexión. El padre Arnold y el pastor Ernest llevaron a cabo 1 o 2 sesiones de hasta 4 horas por semana durante 9 meses. Tiempo en el que la joven fue empeorando mucho físicamente hablando, pues casi no comía ni bebía nada. En tales sesiones, los sacerdotes identificaron más de 4 demonios en el cuerpo de Mitchell: Judas, Nerón, Caín, Hitler y Lucifer. Se consigna que en cada ritual, Anneliese era encadenada a una silla para evitar que se lastimara a sí misma o a los presentes. The Washington Post agrega que 11 meses antes del deceso ya se había interrumpido el tratamiento médico de Mitchell y que los ritos del exorcismo se ejecutaron en secreto en el dormitorio de la casa de sus padres. El caso llegó a tribunales. Exactamente 2 años después de fallecer, durante uno de los exorcismos, escalofriantes grabaciones de voz de Anneliese fueron reproducidas en el juicio que se llevó a cabo en contra de sus padres y de los sacerdotes por homicidio negligente. Según detalla el último medio mencionado, los audios pertenecían a las 70 visitas que los representantes de la Iglesia Católica habían hecho en el dormitorio de los Mitchell, donde se realizaron las sesiones de exorcismo. Se grabaron 42 horas del proceso. Los padres de la joven y los sacerdotes fueron condenados, por lo que terminaron cumpliendo una pena de 3 años en libertad condicional. El caso de Anneliese Mitchell inspiró no solo el exorcismo de Emily Rose, sino que también sirvió como base para muchas películas del género de terror, varios años después de su muerte, específicamente en 1984. Obispos alemanes solicitaron a Roma que se revisara el rito de exorcismo a la luz del caso de Mitchell. Aunque sus recomendaciones no fueron adoptadas, el Vaticano realizó una actualización del rito en 1999, la primera desde el siglo XVII. Entre ellas, destaca la necesidad de que los exorcistas también tengan entrenamiento médico. Motivación y misterio.